con 7 votos a favor y 3 en contra, que va a solicitar la asistencia técnica del CNE. Y hoy tengo en el estudio al profesor Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias. Buenos días y bienvenido, profesor. Qué gusto tenerlo aquí nuevamente. Muy buenos días, Chile. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, entre un proceso de autogestión y la asistencia técnica del CNE, ¿por qué se han decantado por la segunda opción? Bueno, efectivamente nosotros en la Comisión Nacional de Primaria aprobamos solicitar una reunión de la Comisión Técnica Conjunta para confirmar los avances a los que se ha llegado en esas conversaciones. Confirmados estos avances, se solicita la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Allí se tomaron en cuenta muchos factores. Por un lado, nosotros hemos dicho desde hace varios meses que íbamos a llevar adelante una lucha por los centros de votación. Los centros de votación son importantes para la organización de la primaria y son altamente valorados también por los ciudadanos para desarrollar un proceso ordenado de primaria. Y por otro lado, siempre ha sido fundamental para nosotros que cualquiera que sea el esquema organizativo de la primaria, nosotros seamos el órgano rector del proceso y que sea un proceso autónomo, un proceso de la gente y que respete y permite el ejercicio de sus derechos. Y pensamos que en esos términos que se han conversado hasta ahora, esto es posible con una primaria que pueda tener penetración importante en Venezuela, en distintos sectores de la sociedad, distintos ámbitos geográficos, gracias a los centros de votación. Por otro lado, se consideró también las restricciones para la participación que pudiera significar una primaria que no contara con esos centros de votación. Es decir, una primaria autogestionada podría significar restricciones importantes desde el punto de vista de las posibilidades de participación. Creo que este esquema al que estamos llegando permite una participación más amplia, permite facilidades de acceso de los ciudadanos para los lugares donde van a votar. Y también hay dificultades especiales en la primaria llamada autogestionada desde el punto de vista de aspectos logísticos y financieros. Esto no quiere decir que sea imposible, incluso la primaria autogestionada puede verse como un plan B. Pero considerando todos estos factores y que esos principios fundamentales de la primaria los estamos desarrollando y los estamos preservando, todo esto condujo a esta decisión. Ahora, uno de los puntos más álidos tiene que ver con la protección de la identidad del elector, ¿no? Usted me habla de avances. ¿Eso se avanzó con el CNE? Porque yo recuerdo que el CNE, en la primera conversación o la primera respuesta a sus peticiones, dijo que definitivamente las captahuellas tenían que formar parte del proceso. ¿Ustedes han avanzado con respecto a este tema? Sí, porque el avance fundamental ya verificado por nuestros técnicos, nuestros expertos, consiste en que la identidad de los electores estará protegida. A pesar de que exista la cactahuella, ¿no? La llamada cactahuella, es decir, el sistema de autenticación biométrico, sin embargo, servirá solo para evitar usurpación de identidad y no como mecanismo de conservación de datos o de elaboración de listas ni nada parecido, sino que hay un sistema que vamos a explicar en su momento con apoyo también de nuestros expertos que protege la identidad del elector y de esa forma es que nosotros hemos considerado que además visto el esquema organizativo en su conjunto, es un esquema que preserva esa autonomía de la comisión, preserva nuestro control sobre el proceso, permite el ejercicio de derechos de la gente, porque para nosotros es importante también considerar que en el acceso a los centros de votación y eventualmente también a infraestructuras logísticas y técnicas del sistema electoral, hay también una cuestión de derechos, es decir, la autonomía de la comisión y del proceso no hay que verla como en el sentido de replegarnos de aquellos espacios a los que tenemos derecho, es decir, la autonomía no significa aislamiento, no significa paralelismo, sino que la autonomía también puede significar conquistar espacios que también son nuestros, ¿no? Porque el Partido Socialista Unido de Venezuela organiza sus primarias con los centros de votación. ¿Por qué nosotros no? Es decir, ¿por qué la autonomía es abandonar espacios? Eso nos costó entender esto, ¿no? Más bien pensamos que la autonomía es utilizar todo aquello que sirve para el ejercicio de los derechos de la gente. Bueno, porque buena parte de la oposición no confía en el Consejo Nacional Electoral. Claro, pero es que llegamos al punto en que el tema no es tanto una cuestión de confianza en un determinado organismo, sino una cuestión de derechos.
derechos de la gente. Es decir, ¿por qué la autonomía es replegarnos? No, la autonomía es hacer uso de todo aquello que sea útil para una primaria amplia con participación de muchos ciudadanos de distintos sectores y considerando las distintas opiniones. Entonces, yo creo que aquí lo fundamental es la confianza de los ciudadanos en sí mismos, la confianza también en el proceso de primaria, la confianza en la Comisión Nacional de Primaria en la medida en que es un proceso guiado por ella, ¿no? Porque no se trata aquí, digamos, de colocar o entregar la primaria a algún factor externo, cualquiera que sea, sino que siempre debe ser un proceso conducido por la gente y conducido por la Comisión Nacional de Primaria. Es en esos términos que siempre los pasos que demos van a ser siempre bajo esas premisas, ¿no? ¿Qué hará con los cuadernos de votación? Bueno, nosotros hemos planteado que los cuadernos de votación sean también cuadernos físicos para nosotros disponer de ellos como Comisión Nacional de Primaria, es decir, conservar también allí la identidad de los electores. Pero ahí no se correría quizás el riesgo de lo que teme alguna parte de la oposición, que es precisamente que se identifique quién fue a votar en ese proceso. Claro, pero fíjese, el tema de los cuadernos de votación, esos en cualquier esquema organizativo se iban a tener cuadernos de votación físicos, es decir, también en el manual, es decir, que es un riesgo como indistinto a los dos escenarios. Hay quienes han dicho, por ejemplo, mira, puede ocurrir que tú te vas al voto manual en centros autogestionados y entonces llegan fuerzas de seguridad y el día antes de que termine la jornada electoral, entonces quieren llevarse los cuadernos de votación. O sea, llevados al extremo siempre hay riesgo y la verdad es que este proceso de primaria, por el contexto en que estamos, está rodeado siempre desde el primer día de grandes riesgos en cualquiera de los esquemas, así lo dijimos desde el primer momento, está rodeado de muchas incertidumbres, pero los cuadernos físicos permiten que la comisión tenga el control sobre el desarrollo del proceso. Si hay alguna impugnación, solo en ese caso se conserva por el lapso corto de la impugnación los cuadernos para hacer las verificaciones. Tomada la decisión, se dispone de estos cuadernos. Es decir, que es un esquema en este sentido similar al del año 2012, ¿no? Desde el punto de vista de esa facultad de disponer de los cuadernos. Ahora, ¿no cree que con esta decisión, lo decía ayer Andrés Velázquez, que es uno de los candidatos a las primarias, que esta decisión que toma la comisión va a disminuir la participación ciudadana? No lo creo porque el tener los centros de votación permite tener una presencia mayor en Venezuela, en zonas no solo de clase media, sino también en zonas populares, permite un proceso más ordenado, realmente un radio mayor para la presencia de la primaria en todo el país. Y lo importante va a ser motivar a la ciudadanía a confiar en la Comisión Nacional de Primaria, en el trabajo que se lleve adelante, en las garantías que van a rodear el proceso. Yo pienso que aquí lo clave va a ser el mensaje de los propios actores políticos. Va a ser muy importante el mensaje de los actores políticos en el sentido de que, bueno, si asumimos esto como esa lucha para ganar las elecciones presidenciales, con una primaria además que en su esquema organizativo va a permitir conocer mejor el sistema electoral del 2024, auditar todas esas máquinas con todas las auditorías que se realizarían si se confirma lo que hemos planteado, que nuestros miembros de mesa estén mejor entrenados en ese sistema que es el que se va a utilizar en el 2024. Es decir, también aquí hay que ver esa necesidad de robustecer esa musculatura electoral tan debilitada después de muchos años del discurso de la abstención. De tal forma que si lo vemos también en el horizonte del 2024, puede ser esto una forma también de robustecer la participación ahora, una amplia participación ahora, que prepare también para una amplia participación en el 2024, donde va a haber sin duda un Consejo Nacional Electoral. Esto no significa que no haya que recorrer también una lucha por las condiciones electorales del 2024, siguiendo el informe de la Unión Europea. Pero un aspecto positivo que también se puede mencionar de organizar la primaria de esta manera es que vamos a conocer mejor ese sistema, a auditarlo, a probarlo, a generar, digamos, allí también unas interacciones que van a ser positivas, pueden ser positivas en esa ruta de democratización desde lo que son pues los objetivos de la primaria, que es sobre todo generar el cambio político. Ahora, entiendo que esta decisión se aprobó con 7 votos a favor y 3 en contra, ¿no? La pregunta es, ¿son vinculantes? Es decir, estos candidatos que estuvieron en contra pudiesen tomar la decisión de no participar en las primarias. Bueno, nosotros en el cuerpo, en la comisión, decidimos no referirnos en público a cuestiones que son nuestras discusiones internas y decidimos muy claramente también el día viernes
que cualquiera que fuere la decisión, todos seguiríamos adelante con gran empeño acompañando este proceso hasta llevarlo a su culminación, porque entendemos... Todos, aunque algunos aspirantes no quieran me refiero a participar. todos los miembros de la comisión, o sea, que todos los miembros de la comisión, si no puedo yo entrar en esas informaciones de temas internos, claramente todos dijimos, mire, seguimos adelante como compañeros, con gran empeño en la realización de los objetivos de la primaria, porque entendemos también que algunas cosas son como muy discutibles, es decir, ambos escenarios tienen pros y contras, y el escenario autogestionado también genera disensos, y el escenario autogestionado también hubiera generado posiciones de personas poco motivadas, algunos candidatos poco motivados a seguir adelante, es decir, son situaciones en ese sentido un poco trágicas, ¿no? Porque cualquier decisión que se hubiera tomado hubiera generado disensos tal vez profundos. Entonces, desde el punto de vista de los candidatos, nosotros lo que queremos es que todos los precandidatos ahora se postulen. A partir de hoy comienza el lapso de postulaciones. Esta es una semana muy importante para la primaria. Esta semana se va a activar la aplicación web para la actualización de dirección para el voto en el exterior. Esto lo están esperando muchos venezolanos en el exterior. Ya la vamos a tener activada, ha sido auditada y va a permitir ese reencuentro de muchos venezolanos con su país. Se inicia el lapso de postulaciones. Se va a distribuir a los precandidatos el programa mínimo de gobierno como propuesta para que hagan sus observaciones y también la declaración de principios democráticos. Es decir, que son muchos pasos importantes y nosotros queremos que todos sigan en este proceso porque nos parece esencial que los venezolanos en la primaria tengan todas las opciones sobre la mesa. Opciones que puedan ser más contestatarias, que tengan una voz, digamos, más insurgente respecto del actual contexto nacional, en lo político, en lo económico. Opciones que puedan ser más moderadas, que apuesten más a una gradualidad y que tengan matices, que todos esos matices estén sobre la mesa. Para nosotros eso es esencial, que ese arco tan abierto de opciones ideológicas que nosotros hemos logrado que estén dentro de la primaria, porque en virtud de las consultas que hicimos desde que nos instalamos, tenemos ahora una presencia pues de muchos partidos políticos, algunos que no tienen candidatos y no van a tener candidatos, pero que están apoyando el proceso de primaria. Nosotros queremos que eso se mantenga así y que estén todas las candidaturas adentro para que logremos el candidato unitario. Ese es el gran objetivo, ese candidato unitario de todos estos factores democráticos, que salga además esa candidatura robustecida por esa participación amplia de la gente y por ese estandarte, como hemos dicho nosotros también, se colocó en nuestras manos y lo ha hecho también la ciudadanía, el estandarte de la candidatura unitaria, lo llevaremos hasta el final de este proceso y eso sin duda va a robustecer ese candidato, lo va a fortalecer, le va a dar mayor legitimidad a la que ya pueda tener como apoyo popular individualmente. Ahora, ¿qué pasa si usted habla de candidato unitario, pero si al menos tres, entiendo, no están de acuerdo con esta decisión del CNE, no aceptan participar y esos tres de alguna manera movilizan una gran cantidad de votos? Sí, pero por un lado, fíjense, una cosa es no estar de acuerdo con algo y otra cosa es que por no estar de acuerdo con algo se comprometa el proceso de la candidatura unitaria, de la búsqueda de la candidatura unitaria. Por eso nosotros llamamos a la reflexión. Pues efectivamente se puede estar en desacuerdo y esto es legítimo, estar en desacuerdo con una decisión, pero por otro lado hay que considerar, yo diría, dos cosas. La Comisión Nacional de Primaria es de una manera u otra, porque las circunstancias así lo han determinado, el embrión de esa nueva institucionalidad que nosotros queremos construir, porque algo está claro, y eso lo digo con orgullo en relación a la actuación de mis compañeros y lo que ha sido el trabajo de la comisión, nosotros estamos actuando con absoluta independencia, es decir, cada miembro de la comisión en sus deliberaciones, en sus decisiones, no estamos actuando respondiendo a influencias de nadie. Ese órgano independiente que fue llamado a tomar una decisión y decisiones que ha tomado como el voto en el exterior, las ha tomado. Es un embrión de esa nueva institucionalidad. ¿Cuál es nuestra respuesta ante esa nueva institucionalidad? Y el compromiso con la candidatura unitaria, que es lo que los venezolanos quieren por encima de cualquier candidatura individual. Es decir, la adhesión de los ciudadanos por ese objetivo del candidato unitario está muy por encima de lo que puede ser la popularidad de cualquier candidatura. Entonces, vamos a generar esa escisión quebrantando esa voluntad de la gente que lo que quiere es lograr el candidato unitario para ganar las elecciones presidenciales, porque ya hemos aprendido de los errores del pasado. Para ganar esas elecciones tenemos que ir unidos, tanto como podamos. Entonces eso exige indudablemente hacer transacciones y considerar que lo importante es que sigamos adelante en este proceso.
para que podamos llegar con la mayor fortaleza posible de cara a esas elecciones. Ese es, digamos, el llamado que nosotros hacemos como Comisión Nacional de Primaria, y queremos que todos, por supuesto, los candidatos se mantengan, y no solo que se mantengan con entusiasmo, como todos los ciudadanos también, pero eso lo vemos claramente. Todos los estudios indican más del 70% de los venezolanos quieren el cambio político. Y el instrumento, la herramienta, el mecanismo que se ha encontrado como más apropiado para lograrlo es el mecanismo de la primaria para lograr ese candidato unitario. Ahora, ¿ya es un hecho que el CNE prestará la asistencia técnica o todavía hay algunos puntos que ustedes no han podido, diría yo, conquistar? Si se ratifica todo lo que se ha hablado, sí se solicitará la asistencia técnica, porque en los términos que se han conversado, como le decía, hay protección de la identidad del elector, la conducción del proceso, la guía está en manos de la Comisión Nacional de Primaria, sin perjuicio de las facultades del Consejo Nacional Electoral en cuanto a la asistencia técnica, a los aspectos logísticos. Hay un esquema de trabajo pues concertado en muchos aspectos, siempre una observación, una vigilancia de la comisión sobre todo lo que ocurre, mecanismos de verificación también de los resultados, verificación ciudadana, participación en la elaboración de un plan primaria, de modo también concertado entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primaria sobre el alcance de la colaboración que pueda prestar la Fuerza Armada Nacional. Entonces son diversos elementos de auditorías, el coordinador en cada centro, el coordinador de la comisión y otros aspectos que nos permiten pues dar este paso, pensando que de esa manera la primaria puede tener un gran radio de acción, una gran presencia. Tengamos en cuenta, yo lo sé, que aquí pues las opiniones han sido divididas. Hay quienes han dicho, bueno, Venezuela quiere como lo más importante el voto manual. Por otro lado hay otros que han dicho, para que las elecciones primarias sean confiables, tiene que ser con el sistema automatizado. Bueno, ninguna de las dos cosas es totalmente verdadera, porque Venezuela es diversa y también las opiniones de Venezuela sobre esto son opiniones diversas. Y nosotros lo hemos medido. Hemos recibido organizaciones sindicales, organizaciones sociales que nos han dicho, nosotros respetamos la decisión que tome la comisión. Y cualquiera de los dos sistemas nos parece que puede ser confiable bajo la conducción de la comisión. Tenemos otros que nos dicen, otros venezolanos, tiene que ser manual, no hay otra manera de que sea confiable. Y otros que dicen, no, el sistema automatizado puede dar también confiabilidad. Entonces, yo creo que es bueno que entendamos también esta diversidad de visiones que hay sobre los temas y que no convirtamos en verdades absolutas y digamos como que dé lugar a un cuestionamiento moral, aquello que no corresponda con lo que nosotros queremos esgrimir como verdades absolutas, sino que las realidades son muy complejas y hay limitaciones también que impone el entorno, ¿no? Que hay que considerar, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de la primaria autogestionada. Y no por ignorar la realidad cambia, sino que la realidad hay que examinarla, ponderarla, al tomar decisiones para luego ponerla a tu favor. Entonces, este es un poco el espíritu que anima nuestra actuación hasta ahora. Es una actuación donde observamos la realidad, la tenemos en cuenta y, sin embargo, no nos resignamos, no nos conformamos con ella, sino tratamos de cambiarla. Pero primero tienes que reconocer cuál es la realidad para poderla cambiar. Entonces, reconociendo esa realidad, viéndola como es, luego tratas de cambiarla, la pones a tu favor. Y en este sentido es una ruta pues donde sí, creo que se han logrado gracias a la... Ahora, los que al apoyo de adversan, los ciudadanos, muchas cosas. Los que adversan esta decisión, que el CNE participe en las elecciones, argumentan que este es un proceso, por así decirlo, privado y exclusivo. ¿Por qué tendría que vincularse, digamos, una institución del Estado, un organismo del Estado, en la organización de un acto privado exclusivo de la oposición? Entiendo que afuera el tema de la autogestión quizás es menos, por así decirlo, complejo, sobre todo la cantidad de personas que votan, aunque son bastantes, ¿no? Pero, y aquí en Venezuela ustedes necesitan el centro de votación. Pero la pregunta es ¿por qué hacer un proceso autogestionado afuera y no aquí? ¿Y qué le diría a aquellos que argumentan esto, sí, no? Mira, el que sea privado, como yo decía antes, no quiere decir que nosotros tengamos que replegarnos de espacios donde tenemos derecho a estar. Es decir, a veces la primaria como proceso ciudadano, proceso de protagonismo, también implica conquistar oportunidades de participación. Y ciertamente en el caso del voto en el exterior, pues la única forma de organizarlo
es de esa manera autogestionado. Así ocurrió ya en el 2012. En el 2012 también afuera, el proceso en el voto en el exterior, aunque era por supuesto muy reducido, ¿no? La situación era otra, muy acotado. En aquella oportunidad también se hizo afuera de manera autogestionada, y en Venezuela hubo la colaboración, la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral en las primarias del 2012. En este caso, bueno, nosotros estamos asumiendo un desafío gigantesco con la organización del voto en el exterior, con las características que hemos definido, esas 81 ciudades, donde ya los venezolanos se están organizando, ya están comunicándose con la comisión, se formó una comisión de apoyo para el voto en el exterior. Nos anima mucho ver esa reacción de la gente, de las distintas organizaciones, para que todos esos venezolanos puedan participar en la primaria. Entonces, son los desafíos en cada realidad, vista cada realidad, no necesariamente tienes que reaccionar de la misma forma, porque las realidades pueden ser diferentes. Entonces la realidad del voto en el exterior tiene sus características, y en el caso pues del territorio venezolano, siempre desde el primer día, lo dijimos ya desde el balance del 12 de diciembre del año pasado, hemos considerado el acceso a los centros de votación muy importante, porque así nos lo dijo la gente en las consultas. No era nada de esto es algo que estaba como ya prefigurado desde el primer día, sino que realmente nosotros aprendimos de esas consultas mucho, y en esas consultas muchas organizaciones, incluso organizaciones que no estaban tan de acuerdo con el sistema automatizado, decían, bueno, vamos a los centros de votación, bueno, y hagámoslo manual en los centros de votación. Si no es posible hacerlo manual, bueno, estudiemos otros escenarios. Ya nosotros, y eso fue por decisión unánime de la comisión, planteamos a comienzos de año, planteamos al Consejo Nacional Electoral 2 escenarios: el escenario de usar los centros de votación con voto manual, y el escenario de utilizar los centros de votación también con las máquinas. Los dos escenarios se plantearon como escenarios, ¿no? Y entonces allí es donde vino la respuesta del Consejo Nacional Electoral, que dijo, mire, no, si lo va a hacer totalmente manual y no necesita ninguna asistencia técnica del CNE, bueno, solicita al Ministerio de Educación los centros de votación, las instituciones educativas. ¿Y por qué ese escenario fue descartado? Pero, y si lo quiere hacer con el Consejo Nacional Electoral, con una asistencia técnica, hay que considerar que la acta huella ahora no es algo separable como lo era en procesos anteriores, sino que forma parte de la máquina, tiene una funcionalidad. Bueno, y luego vino todo un camino que desemboca en esta decisión de la comisión. ¿Por qué no se tomó esa posibilidad? Bueno, se utiliza el centro de votación con el Ministerio de Educación, pero se hace el voto manual. Porque no es una posibilidad tan realista, es decir, eso nunca ha ocurrido, sino que los centros de votación han sido siempre facilitados por la vía del Consejo Nacional Electoral. Y por lo tanto, digamos, no quisimos desviarnos de lo que pensamos que era la ruta realista para tener los centros de votación, siempre en el entendido de que esos principios que guían la primaria estén a salvo y se puedan desarrollar. Entonces, evidentemente, por eso es que el proceso no ha sido corto. Es decir, porque el Consejo Nacional Electoral publicó un informe el 8 de marzo, que es el que todos conocieron en ese momento. Pero nosotros dijimos, no, así en esas condiciones, esto no corresponde a la primaria que nosotros queremos organizar. Pero han avanzado en eso. Y claro, puntos. Y en los avances después, porque después de eso pues ha habido reuniones de la Comisión Técnica, y en el marco de esas reuniones hay unos avances que esperamos sean ratificados en la próxima reunión para poder llevar adelante el proceso de la primaria, siempre rodeado de riesgos. Es decir, aquí no es que nosotros estamos diciendo esto resuelve todo, no, para nada, siempre rodeado de riesgos. Ahí han salido recursos que han metido en el TCJ, y se dice que ahora viene otro. Bueno, esto ya pasó en el 2012, a mí me tocó en el caso del 2012 como coordinador jurídico, pues también llevar muchos casos y recursos que se presentaron en aquella oportunidad. Ojalá que prevalezca esta vez también el espíritu de aquel tiempo de la jurisprudencia, que decía, mire, no, respetemos el proceso de primaria. Aquí las propias organizaciones que convocan la primaria están ejerciendo sus derechos políticos, configuran su proceso, pero evidentemente nosotros no podemos garantizar, ni nunca hemos pretendido, nosotros no estamos en posturas demagógicas de decir aquí vamos a superar, siempre saldremos airosos. Sabemos que puede haber medidas arbitrarias en contra, pero tenemos que avanzar, y avanzamos después de hacer esa ponderación entre todos los miembros, cada uno con su propio punto de vista, y después de medir, ponderar todas las opiniones, pues se llegó a esa decisión. Yo tengo que despedirlo. Le agradezco mucho, profesor, que haya aceptado la entrevista. Bueno, ahorita me toca hacer a mí la contraparte, ¿no? Benjamín Sharifker tiene una opinión diferente. Va a estar aquí después de usted, y bueno, le expondré sus argumentos y los argumentos de la comisión para entender por qué, al menos desde el punto de vista del exrector de la UNIMED y de la USB,
no está de acuerdo con que el CNE intervenga en este proceso. Gracias por haberme acompañado. José María Casar, presidente de la Comisión Nacional de Primarias. Gracias por la oportunidad. Por favor.